La misión de Dios en favor de nosotros es el título de la lección de la escuela sabática de esta semana. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invitamos a quedarte hasta el final de este video. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, espero te encuentres muy pero muy bien. En este momento vamos a comenzar con el repaso de la lección. Y como la semana pasada, esta semana también tenemos un invitado muy especial. Y en este momento quiero dirigirme a mi gran amigo Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Abraham, ¿cómo estás? Un saludo cordial a todos nuestros amigos que se encuentran ahí al otro lado de las pantallas. Es un grato placer estar acá con ustedes y abordar este tema tan interesante, tanto para ustedes como para el crecimiento de toda la vida espiritual de nuestros hermanos. Amén, Álvaro. Sin duda alguna, cuando estudiamos la lección, fortalecemos nuestra vida espiritual y todo esto nos ayuda a estar más conectados con la palabra de Dios. Es cierto. Mira que el tema de esta semana es un tema muy interesante y es la continuación de la anterior semana, ¿no? A veces yo sé decirle a los hermanos, queridos hermanos, la escuela sabática es como una novela, es como una historia, algo maravilloso para leer, y los que estudiamos la lección la anterior semana sabemos que en esta semana viene una continuación maravillosa. Así es, y los que se quedaron, ¿no?, ahí ansiosos en conocer, ¿no?, ahora qué continúa, ¿no?, qué continúa en la lección, pues esta semana lo van a poder conocer y abordar. Es muy cierto, Abraham, y recordar a los hermanos, ¿no?, que lo maravilloso de nuestra escuela sabática es justamente cómo segrega los temas, cómo va aclarando los temas. En algunas etapas hablamos sobre un libro en específico, como el que hablamos recientemente, el libro de Efesios. En otros momentos hablamos de un tema característico, y en esta lección, en este trimestre, estaremos avanzando justamente, como su título lo dice, la misión de Dios, ¿no? Y el título de esta semana, la misión de Dios, ¿en favor de quién? De nosotros, queridos amigos. Amén, Álvaro, es muy cierto todo lo que tú nos mencionas. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro ahí, queridos amigos, y vamos a hacer una corta oración para que Dios nos acompañe en este corto repaso. Bien, vamos a orar. Amado buen Dios, amado Padre, queremos agradecerte en este momento porque tú nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor. Qué alegría es encontrarnos aquí reunidos, preparados, ansiosos, Señor, en poder saber qué es lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, Señor. Permite, querido Padre, que nuestras palabras sean dirigidas por tu Espíritu Santo y que los hermanos que se encuentran detrás de la pantalla puedan entender el mensaje de esta lección. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, querido Abraham. Ahora vamos a dar inicio, ¿no?, al repaso de nuestra lección. Vamos a retomar un poco de donde nos quedamos. Mira lo que dice el pasaje de la escuela sabática, algo muy lindo que decía, ¿no? Desde que el pecado entró en el mundo, Dios se propuso la misión de restaurar su imagen en los hijos y restaurar la relación con ellos. Es decir, queridos amigos, como estudiamos la anterior semana, ¿no?, el pecado ingresó de una manera con Adán y Eva, ¿no? Ingresó para manchar nuestras vidas. Pero en ese preciso momento, Dios ya elaboró un plan. Y justamente el día domingo nos está hablando del origen de ese plan, ¿no? El pasaje del día domingo, querido Abraham, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente, miren. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Quién nos dice estas maravillosas palabras? Jesucristo. Entonces miren cómo la misión de restauración inició desde el momento en que la humanidad cayó en pecado. Y este proceso, ¿no?, este proceso de salvación, de restauración que tenemos, queridos amigos, que Dios tiene para nosotros, pues viene por las tres personas, ¿no? Por eso el título del domingo dice, ¿no?, Dios triuno, ¿no? ¿A qué se refiere? Los tres personajes de la Trinidad están formando parte activa del proceso de salvación que nosotros tenemos. ¿Cómo quiere decir esto? Mira, el proceso inició primeramente con el Padre, quien envió al Hijo, ¿no?, a salvarnos a nosotros. Continuó con el Hijo, cumpliendo la voluntad del Padre, muriendo en la cruz
para que pueda completarse ese proceso de salvación. Y ahora está trabajando en nosotros el Espíritu Santo, el cual Jesucristo dejó en esta tierra, para que Él pueda continuar con el proceso hasta que el mismo Jesucristo vuelva a este. Amén. Y es interesante lo que estamos abordando en este momento, Álvaro, porque si recordamos la lección de la semana pasada, justamente vimos este tema, pero vimos este tema de cierta manera en un contraste un tanto diferente, porque al inicio se nos menciona de que en el jardín del Edén Dios llama a Adán, y lo llama a Adán para que él se pueda dar cuenta de la condición errada en la que se encontraba, o sea, en la naturaleza pecaminosa que se encontraba. Él se hallaba desnudo y intentó taparse. Dios le pregunta, ¿dónde estás? Para que él se dé cuenta de que había pecado y a causa de eso se sentía desnudo. Ahora es interesante que desde ese mismo punto podemos darnos cuenta que la lección de la semana se conecta, porque la lección de la semana nos está hablando también de que Dios elabora su plan de salvación a través de la Trinidad desde antes de la creación. Y podemos darnos cuenta esto evidentemente cuando en Juan capítulo 1 versículo 1 se nos menciona del verbo que se hizo carne y vino a esta tierra, y fue el mismo verbo que estuvo obrando en la creación. Entonces la lección del día domingo nos demuestra cómo es que ese Dios triuno trabaja con un solo propósito. Es algo interesante, Álvaro, porque en cierta oportunidad yo compartí y relacionaba todo esto con un equipo de fútbol. Por una parte tenemos, ¿no? Ahí podemos ver al Padre, podemos tener al Hijo y el Espíritu Santo. Todos forman parte de un equipo, pero ese equipo cumple una misma función. Trabaja con un mismo objetivo, con un mismo propósito. El arquero tiene una función en la cancha, el delantero tiene una función en la cancha, el defensa tiene otra función en la cancha. Tienen distintas funciones, pero tienen un solo propósito. Entonces, de la misma manera trabaja el plan de salvación con Dios. La misión de Dios es una sola, pero el Espíritu Santo capacita de dones. El Padre se encarga de cumplir las promesas que uno los realiza a través del Hijo, y el Hijo viene a morir por nosotros. Es interesante cómo todo eso se va conectando, ¿no es así, Álvaro? Es muy cierto, querido Abraham. Podemos ver en este proceso cuánto amor tiene Dios por nosotros. Porque, mire, por ejemplo, aquí voy a citar un pequeño pasaje de la hermana Elena G. de White, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Amén. Así como veíamos la anterior semana, ¿no, querido Abraham? En el preciso momento en que Dios está buscando al hombre, al preguntarle ¿dónde estás? Como ya estudiamos la anterior semana, no le está preguntando porque él no sabe dónde está. Está tratando de que él entienda dónde es que él ha caído, dónde es que él ha llegado. Pero con tanto amor, ¿no? Con tanto amor, hoy en día ese plan de salvación se manifiesta en todos nosotros. Dios nos pregunta cada día, ¿dónde estamos hoy en día? ¿En qué lugar estamos? Y no importa dónde estemos, Dios tiene un plan para salvarnos, ¿no? Y eso es maravilloso, como este plan de salvación está empezando a ejecutarse, o bueno, se empezó a ejecutar desde un principio, pero en la vida de cada cristiano llega un momento en que empieza a ejecutarse, y es ahí donde empieza el cambio, ¿no? Amén, Álvaro. Así es, ese proceso de aceptación que uno tiene, ¿no? O incluso sería el proceso de justificación, cuando uno permite que Dios entre en su vida y pueda limpiar todos los pecados que uno tiene. Vamos a continuar con la lección y vamos a ubicarnos directamente en el día lunes, y el título de la lección del día lunes dice: hacer discípulos, el centro de la misión. Aquí vamos a dar lectura a un pasaje bíblico muy conocido. De hecho, cada vez nosotros lo mencionamos porque nos recuerda la misión que como iglesia tenemos. Vamos a buscarnos Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Bien, vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una promesa muy importante, Álvaro, que la palabra de Dios nos está mencionando. Dios no nos mandó solamente como iglesia
a bautizar personas. Dios como iglesia y como pueblo escogido no solamente nos está llamando para predicar el evangelio, que dicho sea, es importante predicar el evangelio, es importante que existan resultados a través del bautizo, pero la obra más importante que Dios está invitando en este momento es el discipulado. Es interesante que la lección en esta parte nos menciona acerca de que a través del Espíritu Santo y a través del Padre, nosotros podemos formar parte de la misión que Dios pone en práctica. Hace un momento hicimos la ilustración, ¿no? Hay un equipo de fútbol. Ahí se encuentra el Padre con una función, el Hijo con una función y el Espíritu Santo con una función. Pero desde el momento que yo entro y acepto ser un discípulo de Jesús y acepto formar parte de este programa de discipulado, yo entro en cancha. Yo entro a trabajar junto en ese equipo. ¿Y cómo consigo eso? A través del Espíritu Santo. Así es, querido Abraham. Mira, el discipulado es algo muy importante. Mira, yo quisiera reforzar con esta cita que todos conocemos, ¿no? La gran comisión que se nos ha dado, que está en Mateo 28:19, que dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo acá quisiera exhortar o recordar cuál es el proceso de salvación del cristiano, ¿no? Empiezas conociendo la palabra de Dios, como hay muchos acá tal vez, ¿no? Continúas preparándote, ¿no? Entregas tu vida a las aguas del bautismo, sigues preparándote, sigues conociendo más al Señor, pero tiene que haber un momento en el que todo el conocimiento, toda la preparación que ya has hecho, llegue a algo. No sirve de nada, así como decías, Abraham, no sirve de nada tener mucho conocimiento y no usarlo para nada. El proceso termina, queridos amigos, cuando tú discipulas a otra persona, cuando tú te vuelves un discípulo. Caso contrario, es como si estuviéramos en el partido de fútbol y no metiéramos ni un gol, ¿no? Ahí a veces los que entienden de fútbol dicen, no, al que no mete gol, se las meten los goles, ¿no? Entonces ahí está el cristiano en la cancha jugando, pero nunca llega el momento de que meta un gol, de que consiga a alguien más para Cristo, de que discipule. Y es ahí cuando el cristiano empieza a decaer, empieza a fallar, empieza a aburrirse de esta vida, porque no ha probado esa sensación maravillosa de llevar un alma a los pies de Cristo. Amén, Álvaro. Yo rescato lo que tú mencionabas, ¿no? A veces estamos en la barra, estamos sentados observando el partido, pero es diferente colocarnos la casaca y entrar en cancha para poder jugar. Vamos a continuar, Álvaro, ¿y qué tenemos a continuación? Bueno, pues vamos avanzando ya el día martes, ya en esta línea que estamos tocando, ¿no? Justamente el martes lleva por título, ¿no? El Evangelio Eterno, el mensaje de la misión, es decir, este mensaje, ya hemos visto, ¿no? Cuál era el foco, a quién va dirigido, pero cuál es el mensaje, ¿no? Vamos a buscar, allí está en el libro de Apocalipsis 14, 6 al 7, mira lo que dice acá, es un pasaje muy bonito, Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, dice así, mira. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Un ángel es un mensajero, entendemos eso en profecía, y dice que este ángel empieza a volar. Cuando encontramos la escena de vuelo o alas, entendemos en profecía que implica velocidad. Es un mensaje que se predica con velocidad. Y dice que es un mensaje mundial. No es solamente un mensaje para bolivianos, solamente para paseños. No, es un mensaje a nivel mundial. Es algo muy global. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Justamente estamos estudiando el libro de Proverbios, llevados por su palabra, y hemos entendido que este temor a Dios implica guardar sus mandamientos, no olvidarnos del decálogo, los 10 mandamientos, muy importante, dar gloria a Dios. Si vamos a las epístolas de Pablo, nos damos cuenta que dar gloria a Dios es cuidar nuestro cuerpo, respetarlo como un santuario. Y lo siguiente que menciona y dice: porque ha llegado la hora del juicio. La escena que tú mencionaste, Álvaro, es decir, el mensaje que Dios tiene para su pueblo es un mensaje, es un evangelio eterno. No solamente es un evangelio que se predicó en los 80, en los 70 con grandes evangelistas, Billy Graham, algunos ahí pueden mencionar a Pastor Alejandro Bullón. No es solamente un evangelio que se predica en una cierta etapa, es un evangelio
en el cual la iglesia actúa y trabaja y se moviliza. Entonces nosotros hemos sido llamados para ser discípulos. Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, Dios Triuno nos llama para esta misión. Él trabaja en esa misión, nosotros nos agregamos a esta misión. Pero ¿qué mensaje predicamos? El Evangelio eterno. Y eso es lo que estamos viendo. Así es, Abraham. Mira, estamos viendo cuál es el mensaje. Pero, ¿y ahora cuál es nuestro papel en este gran evento, en este gran trabajo que se está realizando en los cielos, ¿no? Pues nuestro papel o nuestra tarea como discípulos es estar preparados y predicar este mensaje. ¿Y qué debemos predicar? Porque a veces dicen, no, predica. Pero ¿qué es lo que debemos predicar? Hay 6 cosas básicas que hay que predicar, o básicamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay que anunciar? Hay que anunciar que Jesús vino a esta tierra, que Jesús murió por nosotros, que Jesús resucitó, está en los cielos. Hay que predicar que actualmente está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Como adventistas, esa es una de nuestras pilares fundamentales, el entender que en este momento Jesucristo, ¿dónde está? Está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Y lo más importante, que Jesús volverá pronto. ¿Para qué? Para finalmente establecer el reino de Dios. Ese es nuestro papel en este gran conflicto, en esta gran historia, en este gran plan de redención. No somos simples espectadores. Y aquel que tal vez se conforma con solo mirar, a veces mi madre me decía a mí cuando era más joven, ¿no? Ella me decía, mira, tú puedes ser el espectador de tu vida o puedes ser el actor principal de tu vida. Amén. Y a veces yo lo extrapolo esto, ¿no? a la experiencia de salvación, y yo pienso, uno puede ser espectador de esta experiencia de salvación en los demás, ver cómo la gente se salva, ver cómo la gente predica, ver cómo la gente será salva, o tú puedes ser el participante, el personaje principal de este proceso, porque Cristo vuelve pronto, viene por ti, viene por mí, pero Él también te dejó una tarea, nos dejó una tarea, y como toda tarea, en algún momento va a ser revisada. Amén, Álvaro. Vamos a continuar con la lección, ya estamos en la penúltima parte, está muy interesante todo lo que estamos abordando en este momento. Vamos a la lección del día miércoles, lleva por título El pueblo de Dios, los canales de la misión. Bien, aquí vamos a entender algo importante. Algo que menciona la lección de la escuela sabática en este punto es que la iglesia no existe, o sea, por así decirlo, la misión no existe como fruto de la iglesia. A veces llegamos a tener ese pensamiento, ¿no? Si hay misión porque la iglesia requiere que exista una misión. Ese pensamiento es incorrecto. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña de que existe una misión que está presente, como lo hemos visto, antes de la creación, tuvo su continuidad a través de varios pactos que Dios tuvo con Abraham, con Jacob, con Isaac, pero finalmente llega a los tiempos de Jesús y a nuestros tiempos. Y este proceso de misión nos demuestra de que la iglesia existe a causa de la misión. No es que la misión existe a causa de la iglesia, es al contrario, porque es la propia iglesia que existe a causa de la misión. Entonces, si actualmente existe una iglesia, existe una institución, existe una membresía, existe todo ese orden, esa organización, porque necesitamos hacer misión. Entonces, es muy difícil que yo diga que estoy aportando y apoyando a la misión cuando estoy en contra de la iglesia. Es muy difícil que yo diga, yo estoy trabajando para el Señor, estoy haciendo obra misionera, cuando yo no estoy vinculado con la iglesia. Y es interesante porque la lección nos va a llevar al libro de Génesis. Vamos a buscar en este momento el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y aquí vamos a encontrar un pensamiento interesante. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Bien, dice de la siguiente manera. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, Álvaro, algo interesante que aquí la lección nos menciona. Nosotros no solamente fuimos llamados
para predicar el Evangelio. Porque yo puedo predicar el Evangelio, puedo ser un discípulo. Jesús nos está llamando para ser canales de bendición para las demás personas. Jesús nos está llamando para que a través de nosotros muchas personas puedan conocer el mensaje de Dios y más allá de prepararse doctrinalmente, puedan ver en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, un testimonio que las impulse y las motive a conocer y relacionarse cada vez más con nuestro Salvador. Es así, Abraham, mira, es muy lindo, muy interesante el punto que mencionaste hace un momento. Yo quisiera resaltar, ¿no?, que la misión no se realiza con discípulos aislados. Dios reúne a sus discípulos en un solo cuerpo. ¿Para qué? Para que todos juntos podamos ser llamados el pueblo de Dios. ¿Y a qué me voy en esta parte del pueblo de Dios? Un momento quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Entender qué es el pueblo de Dios o entender las maneras de evangelismo que existieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y en el actual. Y es muy sencillo, mira. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, ¿quién era? El pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Y la gente que quería poder salvarse, la gente que quería conocer la palabra, necesitaba acudir al pueblo de Israel, necesitaba llegar a Israel o a ese pueblo para poder conocer la palabra. Hoy en día la estrategia ha cambiado. El pueblo de Dios no es el pueblo de Israel, no es la ciudad de Israel. El pueblo de Dios es la iglesia. Es la iglesia, y así como cuando Jesucristo llegó y marcó un antes y un después, tanto en el plan de salvación, tanto en la estrategia misionera, también marcó un antes y un después en el plan de cómo rescatar a los demás. Tú mismo decías, no existe alguien que pueda decirse a sí mismo, yo estoy haciendo el plan, pero lo hago solo en mi casa, lo hago encerrado en mis cuatro puertas, lo hago... O sea, como algunos dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo basto con que estoy acá, donde ese versículo que muchos usan, ¿no? Donde uno o dos estén reunidos, ahí están los ángeles. Fuera de contexto. Fuera de contexto, ¿no? Sí. Entonces, lo que Dios nos dice, ¿no?, acá, justamente, por ejemplo, en Hechos 2:47, en Colosenses 1:18, nos enfatiza que actualmente el pueblo de Dios es la iglesia, pero, como se ha visto, es una estrategia misionera. Porque cuando Dios dijo, reforzando el versículo hace un momento en el Mateo, id a todo el mundo a ser discípulos. Ahí Dios está abriendo la puerta, así como en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿no? O mejor dicho, en los tiempos de la formación de nuestra querida iglesia. Al principio era una iglesia de puerta cerrada, ¿no? Solamente para los miembros de esa comunidad, luego de Estados Unidos. Luego en un momento se decidió que sea una iglesia de puerta abierta, es decir, ir a predicar a todos lados. Ese fue el mismo ejemplo cristiano que Cristo nos dejó, que Jesucristo nos dejó, para que dejemos de encerrarnos, dejemos de aislarnos, porque el canal para llevar este mensaje de salvación somos justamente nosotros. Somos nosotros. Si tú, querido amigo, tú no sales a llevar el mensaje de nuestro amado Señor, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Quizás seas tú el único que pueda tocar el corazón de tu papá, de tu marido, de tu esposa, de alguien. Por más que existan 1000 pastores, 1000 hermanos, un ejército de evangelizadores, a veces la única persona que puede salvar a alguien eres tú. Entonces, por eso nosotros somos el canal, nosotros somos los mensajeros. Así es, y mira, Álvaro, es interesante que llegamos a esta parte de la lección. Vamos a retomar nuevamente la ilustración, ¿no? La ilustración, hemos visto que Dios trabaja en la cancha, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros podemos formar parte de ese partido, entrar en el terreno, ¿no? y poder también ser jugadores al lado de Dios en este proceso de predicar la misión. Hemos visto que nosotros mismos manejamos el balón que puede simbolizar el Evangelio. Pero aquí encontramos el terreno. ¿Dónde vamos a jugar? O sea, ¿en qué lugar se va a realizar el partido, hermano Abraham? Me estarán preguntando. ¿Qué lugar es el lugar donde tenemos que evangelizar? Y aquí nuestro querido amigo Álvaro ya nos ha mencionado a detalle. Son todas las personas que aún no conocen el mensaje de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Iglesia adventista, ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos de Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Los apóstoles entendieron esta misión. El primer terreno de trabajo es mi ciudad, es mi familia.
Querido hermano Carlos, hermana Carla, hermana Roberta, en tu zona, ¿cuántos saben que tú eres adventista? En tu vecindario, ¿cuántos saben que tú eres un fiel seguidor de Cristo? El mensaje tiene que comenzar ¿en dónde? En Jerusalén, en tu ciudad, en tu zona, en tu familia. Y luego dice, en todo Judea. Es decir, Judea simboliza toda la nación donde vivían las personas que residían en Jerusalén. Jerusalén era la capital, el país era Judá. Es decir, luego de que las personas conozcan el mensaje en tu ciudad, sal a hacer obra misionera a otros lugares, a otros departamentos. La iglesia es rica en este apartado. Tiene el proyecto Ojim, tiene Caleb. Tú puedes participar de estos proyectos que existen. Y también habla y dice Samaria, es decir, a otras ciudades, a otros países y por último, hasta lo último de la tierra. Finalmente podemos darnos cuenta, Álvaro, de que la misión es una misión global. Empieza en casa, empieza en la ciudad y tiene que tener un alcance global y mundial. Así es, Abraham, es un trabajo muy lindo, pero a veces, y esto es lo preocupante en nuestra amada iglesia, se ha vuelto un pensamiento muy popular en nuestra iglesia, creer que solo los ministros deben cumplir este trabajo. Así es. A veces pensamos, solo el pastor, ¿no? El pastor está acá, ¿para qué está acá? Él tiene que bautizar. O el teólogo, o la persona encargada del de MIPES. Mira lo que, yo quiero rescatar una cita de la hermana Ellen G. White, que está en el deseado de todas las gentes. Mira lo que dice, ¿no? El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. ¿Qué mandato? El llevar el mensaje, ¿no? Y decía, es un error, mira lo que dice la hermana White, es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio en cometido y todos deben llevarlo. Amén. Mira cómo acá la luz menor nos dice, ¿no? Algo muy interesante, que a veces esto es un jalón de orejas, ¿no? Es un jalón de orejas tal vez, y pensar, ¿no? Decir, no, primero yo decía, ¿no? El mismo versículo de Hechos 1:8 decía, no, recibiréis poder. Si tú, querido amigo, querida amiga, estás con miedo, quieres llevar la palabra de Dios, te da algo de miedo, ten fe. Dios te va a dar el poder, Dios te va a dar las herramientas, Dios va a poner palabras en tu boca. Amén. Y al revés, si tú tienes las palabras, si tú tienes las habilidades, la capacidad, pero estás ahí segregando, decidiendo quién merece ser salvo, quién no, o incluso diciendo, ese no es mi trabajo. No, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo soy director de la filial ya por 10 años. Yo ya hice yo soy el director de congregación. Yo ya hice lo que tenía. Yo construí este templo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Querido amigo, este trabajo solo va a terminar cuando Cristo vuelva. Amén. Entonces, está en ti llevar este mensaje. Y mira, tal vez yo soy un poco más tosco que acá el hermano Abraham. Yo sé que a ti te gusta que te digan las cosas con cariño, con amor, pero yo te voy a decir, querido hermano, de todo corazón, si tú no te empiezas a poner las pilas, si tú no empiezas a llevar el mensaje, a trabajar por nuestro Señor, tu proceso de salvación estará inconcluso. Y eso no es un riesgo, no es una pérdida para el mundo, es una pérdida para ti. No permitas que eso pase. Lleva el mensaje, ten el valor, ten la voluntad y verás como tú culminarás con tu proceso de salvación y culminarás apresurando la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Álvaro, muchas gracias. Hemos podido concluir de esta manera la lección de esta semana. Hay mucho que podríamos hablar, pero queremos llegar a este punto y invitarte a ti, mi querido amigo, que nos estás observando en este momento. La lección de la semana pasada termina con una invitación que Dios te hace a ti personalmente para que tú puedas buscar personas para poder enseñarles de la palabra de Dios. Y sabes, mi querido amigo, el mejor estudio bíblico que tú puedes dar es tu propia vida, es tu propio testimonio, es tu propia experiencia. Permite que Dios pueda utilizarte como ese instrumento y confía, porque Dios puede utilizarte y brindarte las herramientas, el poder que tú necesitas para predicar el Evangelio. Hoy te invito a que tú puedas hacer y dar ese paso de fe. En este mismo momento donde te encuentras, inclina tu rostro, porque vamos a hacer una oración para terminar la lección. Álvaro, por favor, dirígenos. Muy bien, amigos, donde están, vamos a orar, ¿sí?
Santo y amoroso Padre que moras en la altura de los cielos, te damos muchas gracias por estos minutos compartidos. Te rogamos tú puedas bendecir, Señor, toda la obra que has puesto en nuestras manos. Tú puedas ayudarnos a ser mensajeros idóneos para llevar tu palabra a cada rincón en nuestra nación. Amén. Empezando por el rincón más pequeño de nuestra casa, por el rincón más pequeño de nuestro barrio, empezando, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a ser mensajeros de esperanza y llevar tu palabra a cada rincón, a cada persona. Danos el valor, las habilidades y el corazón para salvar una alma más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Álvaro, muchas gracias. Ha sido un gusto estar contigo en esta jornada y poder estudiar la lección de la escuela sabática a tu lado. Tal vez te gustaría poder mandar saludos a alguna persona, alguna iglesia en especial, para ir terminando ya este video. Bueno, pues para empezar, muchas gracias, Abraham, por la invitación. Ha sido un gusto compartir contigo, con nuestros amigos en la pantalla. Tal vez saludo simplemente a todos nuestros hermanos de la feligresía, a todos los hermanos que están ahí conectados, ¿no? Y si en un momento alguito llegó a su corazón de este pequeño video, puedas tú, querido hermano, hacer que eso crezca. Pero un saludo muy especial quisiera hacer a esa persona que se encuentra en el otro lado de la pantalla, que aún no ha aceptado al Señor, que tal vez está viendo este pequeño programa y quiere ver si va, quiere ver si no va. Querido amigo, no tengas miedo. Hay una iglesia cerca de tu casa. Ve, busca, pregunta. Ahí hay una iglesia que te espera y una iglesia que te va a recibir con los brazos abiertos. Si hay un saludo, es para ti, querido amigo. Amén. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, yo también quiero aprovechar despidiendo, ¿no? Y agradeciendo a cada uno de los hermanos que siempre siguen los videos del canal Descifrando la Biblia. Estamos cada día estudiando la palabra de Dios. A esos hermanos que comparten, ¿no?, el estudio de Llevas por su palabra, un paso hacia la eternidad. Y a queridos amigos, agradecerles por todo ese apoyo y invitarles también para que ustedes puedan compartir este mensaje con más personas, para que más personas puedan conocer más de la palabra de Dios. Mi nombre es Abraham Cuello y conmigo será hasta la siguiente semana. Hasta luego.